y no Ajá. sale. Nada, nada, no te preocupes. Qué ilusión, Bea. Qué ilusión porque además me hace especial ilusión, o sea, en general todos, ¿no? Y es una frase como muy típica. Cuando yo te hice cuando grabamos el primer episodio, Lo hablamos todo, yo ni era madre ni entraba en mis planes en ese momento y te diría que fue hace ya 5 años. Uno de los episodios que a día de hoy siguen siendo bastante escuchados y sabemos que siguen trayendo, ¿no? como cola en ese sentido y que ayudó muchísimo a un montón de mujeres, con lo cual creo que me hace todavía más ilusión después de haber sido madre de dos, que en ese momento a mí porque me apasionaba el mundo de la fertilidad y demás, pero yo ni siquiera sabía si tenía problemas o no y me pareció alucinante como tu cambio en general, que creo que además hoy podemos repetir para todas aquellas que no, que primero te han conocido a ti nuevamente o me han conocido a mí nuevamente y no saben quién eres, ¿no? Pero me hace muchísima ilusión esta conexión Madrid-República Dominicana. Ya te digo, sí, sí, a mí también, la verdad, porque es como ver una evolución también en nuestra amistad, ¿no? Ha sido como algo, Tal cual. no sé, muy, muy, muy bonito de cuando nos conocimos por primera vez, de la conexión y de dónde estamos ahora, ¿no? Tal La verdad cual. que Además que es eso. Que al final yo creo que es una de las cosas bonitas que tienen las redes sociales, ¿no? Que el otro día hablábamos que al final, pues yo te he derivado a amigas que se han convertido en pacientes y que al final ves cómo encajas porque tienes ese tipo de conexión con las personas. Entonces, bueno, que estés aquí me hace muchísima ilusión con tu papel como madre y como profesional, porque al final a ti la maternidad sí que tuvo un cambio, ¿no? La búsqueda un poco de la maternidad supuso un cambio en tu carrera profesional. Entonces, para que cuentes un poco esta primera pregunta es quién es Beatriz, ¿no? Y un poco por qué estás aquí, o sea, qué cambio supuso la maternidad, cuántos hijos tienes, en qué edad estás ahora y cómo influyó esta búsqueda de embarazo en lo que ahora se ha convertido en tu profesión. Pues bueno, Beatriz Méndez del Río, a día de hoy es, bueno, terapeuta nutricional. Estoy especializada en salud hormonal de la mujer, fertilidad y ahora recientemente me he especializado por fin, que me hacía muchísima ilusión, en alimentación prenatal, que es básicamente embarazo, ¿no? Que es bueno, una de las cosas que más me apetecía y que, bueno, no conseguía encontrar nadie con la que me sintiera muy cómoda formándome y creo que encontré a la persona adecuada y ya por fin, pues bueno, me puedo dedicar al mundo del embarazo, que me parece algo prácticamente, si no igual, tan apasionante como la fertilidad. Pero como tú dices, al final mi cambio de rumbo profesional y quién soy ahora es gracias a que, pues bueno, nuestro primer hijo nos costó mucho tenerlo. Viví un proceso de infertilidad que duró pues más o menos unos 2 años y medio, 3 años. Y es que cuando empiezo a contar del principio al final, la verdad que no sé muy bien. Yo me casé con 27, lo tuve con 31 y bueno, ahí siempre hay, pues bueno, ¿Cuántos años tiene ahora el mayor? 11. Tiene 11, yo tengo 42, claro. Yo nació Luis y a la semana cumplí 31. Tengo 3 hijos conmigo. Tengo uno de 11, tengo uno de 9 y tengo uno de 7. Y luego tengo uno en el cielo que se llama Nico, que justo lo perdimos entre medias del segundo y del tercero. Y bueno, Nico forma parte de nuestra familia, está en nuestras conversaciones, hablamos mucho de él y bueno, y es uno más de nosotros, ¿no? Aunque no esté con nosotros, es como nuestra pequeña estrellita en el cielo que cuida de nosotros. Y efectivamente mi maternidad viene acompañada de este cambio. Yo siempre digo que, bueno, que se ha dicho que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pues para mí ese pan debajo del brazo fue precisamente el cambio profesional. Entonces, mi maternidad es un poquito especial, ya lo iremos viendo en el podcast, porque vino acompañado con ese cambio o como consecuencia o sea, la consecuencia de esa maternidad fue precisamente ese cambio profesional. Porque realmente que yo recuerde, además de tu historia, lo que pasa es que al costarte este embarazo vas a creo que recordar que era una fisioterapeuta que era como más holística y en ese, además me acuerdo perfectamente, y en ese ver el por qué empiezas con una dieta más paleo y entonces ahí empiezas a ver una serie de cambios en tu vida. ¿Dónde trabajabas tú en ese momento? ¿Cuál era un poco tu estado físico y mental? Y cuándo empezaste ese cambio, tanto a nivel personal como a planteártelo a nivel profesional. Pues yo trabajaba en ese momento en el Banco Santander. Trabajaba en un departamento de riesgos, pero a un departamento muy específico que era financiación de productos estructurados. Entonces veíamos Project Finance, veíamos pues, grandes inversiones, ¿no? Yo llevaba la pata de riesgos. Llevaba ya mucho, mucho tiempo trabajando en el Banco Santander. Antes de eso estuve trabajando en una empresa consultora que se llama Management Solutions, estuve viviendo un año en Londres, nada más graduarme, y venía una carrera de finanzas. Yo estudié, mi primera carrera es UNEF. De hecho, luego me he reencontrado con un montón de gente por el camino de mi vida.
de CUNEF, pero es verdad que el trabajo que yo tenía en ese momento es un trabajo que, aunque los departamentos de riesgos generalmente suelen ser un poquito más calmados que los de negocio, era un trabajo muy, muy, muy demandante, porque al final, claro, el negocio tiene que cerrar, tú tienes que aprobar, tienes que ir a comité, tienes que ver y tienes que estar en el lado también de, oye, mi cliente es negocio, pero yo tengo que estar aquí apoyando, porque al final, pues todos en el banco queremos que nuestros accionistas ganen dinero, ¿no? Al final eso era un poco como el objetivo. Entonces venía de un departamento en el que, pues bueno, era muy demandante. Trabajamos muchísimas horas. Me lo pasaba pipa. Yo siempre he dicho que para mí el cambio no fue de odio mi trabajo, no, o sea, era un trabajo que no me llenaba, pero yo me lo pasaba muy bien porque era un trabajo muy divertido, veíamos de todo. Entonces, y el equipo era la bomba. Pero no fue mi mejor momento. O sea, luego de esto yo me doy cuenta años después, ¿no? No fue mi mejor momento. O sea, yo dormía fatal, de hecho prácticamente no dormía. Tenía un estrés de narices, mi marido y yo nos casamos, llevamos 5 años juntos, pero luego nos dimos cuenta de no nos hemos conocido hasta que nos hemos ido a vivir a China, porque es que no vivíamos juntos, o sea, trabajábamos, nos levantábamos juntos, cenábamos como mucho y nos volvíamos otra vez a nuestra vida, ¿no? Siempre he sido súper exigente, con lo cual, pues bueno, eso me ha afectado mucho también al trabajo, ¿no? No era capaz de irme sin dejar las cosas hechas, no era capaz de decir, bueno, esto ya mañana da igual lo hago, porque sabía que mañana iba a llegar algo nuevo. Y eso ha llevado, pues bueno, me llevó a un momento de estrés máximo, 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 que yo intentaba compensar un poco con ejercicio. Lo bueno que tenía el Banco Santander, que creo que sigue teniendo, es que tiene esas mega instalaciones maravillosas en el centro de Guadilla, que tienes, vamos, es que no te puedo explicar lo que teníamos, era algo espectacular. Entonces, claro, esas 2 horas de comer era como, bueno, pues me voy a desahogar y tenía como mi grupito de amigos formado en el que nos íbamos al gimnasio y para mí eso era donde descargaba todo. Lo que pasa es que no me di cuenta que al final pues no era una herramienta real de descarga, sino lo que estaba añadiendo era incluso más estrés a mi vida. Entonces, pues bueno, no me alimentaba como yo pensaba que me alimentaba, no dormía lo que tenía que dormir, trabajaba demasiado, tenía mucho estrés. Y luego mi marido y yo somos personas muy sociables, con lo cual tenemos un grupo de amigos enorme, pues tampoco parábamos. Claro, llegabas a casa y es, ¿qué hacemos hoy? ¿Dónde salimos? ¿Con quién has quedado? ¿Qué hacemos? Vivimos en una rueda magnífica, maravillosa, me lo pasé fenomenal, pero completamente insostenible. Completamente insostenible. Y ahora, bueno, con lo que estabas hablando me surge la pregunta de si la gran mayoría de mujeres que te llegan con causa de infertilidad tienen mucho que ver con estar en esta rueda de exigencia, sobre todo, ya no solo con la parte laboral, pero sí con la parte de estrés, dormir mal, malos hábitos, como si es algo como que ves muy recurrente, ¿no? Que creo que puede ayudar a hacer clic en alguna cabeza de alguien que tenga alguna amiga, alguna hermana o alguien para ella misma de decir, oye, pues igual esto es lo que no está funcionando. Es un patrón tremendamente común, tremendamente común. Es verdad que los últimos años me han llegado quizá pacientes un poquito de mayor edad. De hecho, este año, el año pasado, ya estoy empezando a ver hice el otro día una media y a la media son de 40 años, con lo cual estoy viendo mucho de 42, 43, 44, que tienen la parte positiva de que a nivel laboral ya están muy establecidas, con lo cual ese nivel de estrés se vive ya de otra manera. Pero cuando me llegan niñas, sobre todo yo veo mucho patrón entre los 32 y los 38. Y entre los 32 y 38 estás todavía en el bullicio de lo que quiero ser, dónde quiero llegar, dónde quiero priorizarme. Lo que tengo que demostrar. También, efectivamente. Y no solo lo que tengo que demostrarme a mí mismo, sino a los demás, al entorno, a mi pareja. Y veo mucho patrón eso de mucha falta de sueño, muchísima disciplina, de lo quiero hacer todo bien. Y son mujeres que vienen pensando que lo hacen todo bien, ¿no? Porque se levantan por la mañana, hacen su ejercicio, intentan comer bien, que siempre digo que comer bien no implica comer para apoyar tu fertilidad, pero intentan comer bien, intentan, pues eso, tener, ¿sabes? Llegar a todo, hacerlo todo, estar presente, presente para tu pareja, presente para ellas, presente para sus amigas. Y claro, te metes en una rutina que al final, pues es una rueda difícil de salir, ¿no? Y entender que el autocuidado también implica entender que ese estrés se puede tener, porque todos tenemos estrés, pero se puede enfocar de otra manera y se puede vivir de otra manera, mucho más pro fertilidad, es importante, pero me encuentro muchos patrones. Vale, y a ti, claro, eso te lo frena el ponerte a buscar embarazo y ver que no podías, o hubo algo antes que te hizo hacer un clic. Claro, no, para nada, no hubo nada antes. O sea, yo venía de un mundo un mundo hormonal en el que yo tenía un problema muy identificado, que es verdad que años después creo que estaba mal diagnosticado, pero a mí me diagnosticaron un síndrome ovario poliquístico con 18 años, me pusieron la píldora y entonces yo ahí ya fui como un avión, la verdad. Yo siempre digo que para mí la píldora yo no la demonizo el uso, el mal uso que se le da, pero para mí fue la solución a todos mis problemas.
claro, empecé a ver la luz al final del túnel, ¿no? Empecé a ser mucho más estable, mucho más eficiente, pero nunca, nunca, nunca me dijeron cuál era el papel real de la píldora. Nunca me dijeron que lo que estaba suprimiendo no era, o sea, era el síntoma, pero no era el problema, no estabas tratando el problema. Yo siempre he sabido que quería ser madre, pero nunca he sido madraza. O sea, nunca he sido la típica o sea, nunca he sido niñera, no me apasionan los niños, pero sí sabía que yo quería ser madre. Entonces yo preguntaba, oye, pero esto no me va a afectar. No, no te preocupes, no te preocupes, pero tampoco le di mayor importancia y tampoco investigué. Y cuando dejé la píldora, casi un año antes de intentar buscar embarazo, venga, vamos a bajarla tal, ahí fue terrorífico. ¿Qué es lo que pasa? Que el síndrome poliquístico, sobre todo el que yo tengo, que está muy relacionado con un perfil más suprarrenal, que es más estrés, yo reacciono al estrés, o sea, lo tengo aquí, ¿no? Con esa vida que estaba llevando, lo único que hizo fue empeorarlo. Y yo no veía salida. Entonces me metí en la típica rueda de hámster de, venga, pues voy a por más, ¿no? Venga, tengo que ser mejor, venga, tengo que hacer más ejercicio, venga, tengo que comer mejor, venga, tengo que, y sin embargo yo se lo iba peor. Entonces, no conseguía tener un ciclo, no ovulaba. Cuando conseguía ovular me tiraba el dolor. Mi marido, recuerdo la primera vez que me desmayé, llamó a mi padre en plan, Manuel, ¿qué hago? Y mi padre, no te preocupes, esto es normal, no pasa nada, se ha tumbado, sí, tal, bueno, ya, pero ¿y esto? Yo me metí en una rueda en la que igual no sabía salir hasta que esta persona que ya estaba en mi vida, porque Silvana es mi fisioterapeuta y de hecho a la mayoría de mis pacientes que se quedan embarazadas, las que están en Madrid, porque ya vivo en Madrid, las derivo a Silvana, fue ella la que me dijo, espera que por ahí no es, ¿no? Entonces me puse un poco los frenos y fue ella la que me fue, no solo en alimentación, pero sobre todo guiando a nivel de, oye, necesito que encuentres una actividad que te saque de aquí, de esta rueda, o sea, algo que no te haga pensar, algo que solo te centres, que solo seas tú, en el que solo estés tú y que te permita estar presente, bajando los pies a la tierra para que encuentres algo en lo que anclarte, ¿no? Es como poner un ángel. Hay gente que le sirve la meditación, a mí me encantaría, yo no soy una persona que medita, por mucho que me encantaría poder hacerlo, pero fue ella la que me fue sacando y me fue guiando un poco en las cosas que tenía que hacer. Y ahí fue cuando vi un poquito el clic de, aquí hay algo que a mí no me han contado, que está funcionando y que esto no me lo puedo quedar yo sola para mí. O sea, esto lo tengo que compartir con el mundo, vamos, esto no, esta magia. Realmente empezaste como a aplicar esos cambios para ti y viste que algo funcionó. ¿Cuánto tardaste en quedarte embarazada? Que no me acuerdo, ya. Pues desde que empezamos hasta que me quedé, como unos 2 años y medio aproximadamente. Lo que pasa es que, claro, son 2 años y medio que hay que coger con pinzas, porque es que yo el primer año no ovulé. Entonces, claro, digo 2 años y medio, pero es que no había manera humana de quedarse embarazada si no ovulaba. Entonces, pues bueno, sí lo cuento, pero la realidad es que fue, o sea, desde que realmente conseguimos tener ciclos regulares fue muy rápido, pero tardé mucho en conseguir tener ciclos regulares y ovular. Vale, y ahí empieza un poco tu transición, pero ¿cómo es? Porque tú seguías trabajando en el banco, o sea, ¿cómo es un poco esa transición? Claro, por eso digo que al final, cuando llegó mi hijo Luis y nació mi hijo Luis, que fue el primero, cuando yo estaba embarazada como de 7 meses, a mi marido le propone su jefe, con el que yo me llevaba también muy bien, le propone su jefe irse a China. Que el banco va a montar un proyecto allí porque va a comprar una participación en un banco chino y, bueno, que se iba a llevar a un grupo de personas, 6, 7 españoles y como 3 o 4 chinos, a trabajar para allá en este proyecto. Iba a ser un proyecto de entre 3 y 5 años y que si le interesaba. Entonces, claro, me lo propone y me dice, ¿cómo lo ves? Y yo que siempre he sido, mis padres se fueron muy jovencitos a vivir fuera, siempre nos han dicho que hay que vivir fuera, que si te surge la oportunidad y es una buena oportunidad, que por qué no, que no hay nada que te ate y no hay nada que te dé como mayor visión del mundo que vivir otras culturas, otros idiomas, otros países. Y yo siempre he dicho que yo me iría a cualquier sitio. Y cuando fue China es como China, o sea, que vamos a China, ¿no? ¿Por qué no? Y a las 2 semanas o así, vive este chico Jorge, su jefe, a mi marido y le dice, ¿y a Bea le interesaría venirse también a trabajar? Porque en principio la oferta era para él. Y claro, fue como, oye, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, entonces hablamos, tuvimos una conversación, bueno, yo me senté con él, que me acuerdo perfectamente de ese día, esa conversación y todo, y me dijo, ¿a ti te interesaría? Yo le dije, mira, Jorge, a mí me interesa, obviamente porque estamos los dos trabajando y yo prefiero trabajar, yo sé que yo he nacido para trabajar, yo no sirvo, o sea, necesito trabajar, es parte muy importante de mi esencia, de mi identidad, de mi vida. Digo, pero yo ahora mismo estoy en otro momento. Estoy en un momento en el que acabo de ser madre, en el que yo todavía no sé qué implicaciones tiene ser madre. Bueno, ni siquiera acabo de ser madre, estaba embarazada, o sea, ni siquiera había dado, pero no sé ni siquiera qué implicaciones va a tener para mí ser madre. No sé si voy a ser una madre que quiera estar a las 5 en su casa para estar con sus hijos y el trabajo va a pasar a un segundo plano.
No sé si voy a ser una madre obsesiva que de repente, o sea, no lo sé, no sé qué tipo de madre voy a ser. Creo que tengo una idea, pero no lo sé. Entonces, yo quiero trabajar. Ahora también te digo que quiero, o sea, mi compromiso contigo es, yo soy capaz de cumplir los objetivos siempre y cuando yo a las 6 de la en punto esté en mi casa. Y me dijo, me parece perfecto. Y Jorge es un señor súper, bueno, es el mejor jefe que he tenido nunca. Y me dijo, yo te voy a ir por objetivos. No te voy a poner objetivos, obviamente que no lo puedas cumplir, pero te voy a ir por objetivos. Con lo cual, oye, tú con tu tiempo haz lo que te dé la gana. Y dije, venga, me voy. Entonces ya tenía en la cabeza que la banca no era lo mío. Encima me iba a un proyecto que no tiene nada que ver con lo mío. Me mandan a riesgos de particulares, que no había hecho un modelo en mi vida, business intelligence, me iban poniendo, yo era como la parches, o sea, yo me llamaba la parches, en plan, hay un parche que cubrir, manda Bea, ¿sabes? Era como multitasking, es como, bueno, pues Bea te soluciona el problema, pues aquí te apoyan un proyecto, aquí te apoyan otro, aquí, pues bueno. Pero yo sabía que en mi cabeza le tenía que dar vueltas y tenía que hacer otra cosa. Entonces, claro, a mí me sirvió mucho para coger, llegar allí, como fue, estuvimos 4 años al final, y dije, este es mi momento de volver a estudiar. Y entonces eso me permitió volver a estudiar. Y luego Y una Jorge, cosa, yo muy bien con él. trabajabas hasta las 6 y con un bebé después estudiabas por las tardes. Al principio, los 4 primeros meses no. O sea, se fue como, espérate, yo llegué en septiembre y dije, espera que me tengo que organizar. Pero sí, en enero, febrero me empecé a estudiar. Y en un país como China, que cero que ver la cultura, el ambiente, o sea, ¿cómo es en China, por ejemplo, el tener a alguien que, porque claro, si tú estabas con el bebé, te podías, bueno, claro, es que a lo mejor Luis era santo, yo con Era mis un 2 hijos, Tamagotchi. claro, no, yo no hubiese podido estudiar, pero bueno, que cómo fue un poco y en qué momento sueltas. Pues a ver, yo he de reconocer que creo que he nacido con una flor en el culo. No sé si se pueden decir palabrotas en estos Sí, podcasts, pero, lo que quiera. o sea, yo me he considerado siempre súper afortunada y a mí el universo, que yo siempre digo que para mí el universo es mi abuela, que está ahí cuidándome, me ha ido siempre guiando hacia donde tenía que ir. Y siempre me ha ido poniendo como puentecitos en el camino, ¿no? Es como cuando me encontraba ay, mierda, ¿qué hago aquí? Siempre aparecía un puentecito que me llevaba a otro lugar que decía, joder, gracias, por aquí tenía que ir. Tuvimos la gran suerte, la primera vez que hicimos viaje de prospección a China, que fuimos en julio, a buscar casa, a buscar cole, a buscar hospital. O sea, los únicos requisitos que teníamos era una casa que esté cerca del trabajo para poder ir andando, cerca de un hospital, porque tengo un bebé de 4 meses cuando llegue, y cerca de un colegio, porque si nos vamos a quedar 5 años, yo tengo que meter a mi niño en algún momento en la guardería o en el cole. Y todo esto tenía que estar en un radio, siendo China, pues que pudieses ir 10 minutos caminando, con lo cual las opciones se nos limitaban mucho. De hecho, fuimos de mi grupo de amigos los únicos que vivíamos al otro lado del río, porque nos limitaban. Cuando nosotros llegamos a hacer ese viaje vimos 500 casas, no nos convenció ninguna y nos fuimos de ahí en plan el día anterior a irnos de ¿qué vamos a hacer? Todo es carísimo, no hemos encontrado nada, tal. Y la última casa que vimos fue una casa que nos cuadraba, era más cara de lo que nos daba el banco, pero nos cuadraba todo. Y tuvo la suerte de que cuando bajamos al lobby nos encontramos con una pareja de españoles, con 2 hijos españoles. Nos ponemos a hablar con ellos y nos dicen, nosotros nos vamos, nuestra casa se queda libre y nuestra nani es espectacular. Lo mejor que nos ha pasado en China es la nani. Hasta el punto de que hemos mandado a la nani sola con nuestros 2 hijos menores de edad a España sin ningún tipo de problema y con total confianza. Y fue como, cuando os vais? Pero ya, ¿Qué es esto? Y entonces heredamos su casa, heredamos su nani, que es lo mejor que nos pasó en China. Primero, porque claro, ya iba volada porque había vivido en esa casa 4 años, con lo cual es que conocía o sea, a todo el mundo, conocía al landlord, conocía todo lo que le pasaba a la casa. Es como, tú no te preocupes, esto ya lo hablo yo con el landlord porque esto ya pasaba el año pasado. Y luego era maravillosa, o sea, maravillosa. Entonces, esa sensación de tranquilidad, de decir, o sea, es que o sea, no, es que no hay nada que te dé mayor tranquilidad que la persona que esté cuidando a tu hijo. De hecho, yo recuerdo una conversación que tuve con mi madre en el momento en el que me puse muy nerviosa y le dije, jo, mamá, porque ahí tuve un conflicto de interés, ¿no? Cuando empecé a trabajar y la tenía en casa, yo nunca había, claro, no tenía nadie en Madrid. Y yo le dije, en el momento en el que vea que se pone a llorar el niño porque la nani se va, yo dejo de trabajar y me quedo en casa. Y me dice mi madre, Beatriz, en el momento en el que el niño llore porque la nani se va, sabrás que la nani es perfecta. exacto. Dije, pues tienes toda la razón. Digo, pues tienes toda la razón. Y eso pasaba, o sea, yo entraba por la puerta,
todo era, pero la nani se iba y se quedaba en plan. Dije, vale, ya está, sé que tiene que A estar. mí eso fue una crisis que también tuve, que yo creo que es como bastante común y me sirvió muchísimo, que no sé si era tu caso también, que mi madre siempre ha trabajado. Y encima tiene un trabajo que ella es odontóloga, entonces mi madre siempre ha tenido horarios súper complicados porque las clínicas abren a las 10, cierran a la hora de comer y luego estás hasta las 9. Entonces nosotros, o sea, yo a mi madre la que se encargaba de llevarnos al cole, traernos tal cual, era mi padre que trabajaba en un despacho de abogados y era más fácil, pero a mi madre la veíamos para cenar prácticamente y muchos días ni siquiera eso. Y mi madre, cuando yo fui madre, era lo que más me preocupaba porque encima yo estaba también con Martina en un momento de bastante crecimiento profesional. Decía, es que me muero de la pena. Me decía, Rochi, o sea, yo con mi madre tengo una relación súper especial. Me decía, cuando yo llegaba a casa, tú te tirabas a los brazos de la niñera. Me dice, y te no me acuerdo de su cara, ¿sabes? O sea, que de 3 a 6 años, o sea, es que se te va a olvidar. Entonces, es verdad que en ese momento como madre dices, Dios mío, qué dolor, pero claro, con Martina tuvimos una su primer año y ahora mismo es que le pongo una foto y no sabe ni quién es. No, los Entonces, míos no se acuerdan de ella tampoco. exacto. Entonces, es verdad que yo creo que es algo que pasa mucho, pero que es totalmente así. O sea, la tranquilidad de que la quieran, que para mí es fundamental, es un muy buen indicativo. Y luego en un país en el que, claro, es China. O sea, no me estoy yendo a Latinoamérica, que tiene una cultura muy parecida a la nuestra, o a un país europeo. Me iba a China, un país que no conocía, que no hablaba el idioma, en el que yo no me podía comunicar si pasaba cualquier cosa. Medio hablaba inglés, pero uf, es verdad que luego aprendimos chino suficiente como para poder comunicarnos bien, pero bueno, fue un momento de crisis y ahí fue como, oye, pues no, creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, para mí ese momento, yo siempre recuerdo los años de China como los años más especiales de mi vida reciente, actual, porque me permitieron mucho, me permitieron conocer a mi marido como le conozco ahora, porque como te digo, nos fuimos a China y nos reencontramos. Es como, Claro. claro, o sea, aquí tenemos que buscar, aparte de buscar amigos nuevos, es como, yo creo que no nos conocíamos tan bien. Él tiene un grupo de amigos gigante, yo tengo un grupo de amigos gigante, tenemos mucha familia, hacemos muchos planes. Y el plan de Madrid siempre ha sido, y el fin de semana, un sábado comes en casa de un abuelo, otro sábado en otro. O sea, no habíamos pasado tanto tiempo solos. Claro, claro. Y no habíamos pasado tanto tiempo solos con un bebé. Reencuéntrate con tu pareja después de haber sido madre, bueno, y padre él, por supuesto, que ellos tienen su parte, en un trabajo nuevo, en un ambiente nuevo, en una ciudad nueva, y además búscate la vida. Hombre, sí, a mi marido le quiero mucho, pero yo necesito amigas, o sea, me refiero. Pues fue un momento muy bonito, muy especial. A mí me encantó y muy de autoconocimiento. Vale, y volviendo al momento de transición profesional, que nos vamos por los cerros de Úbeda, ¿eso cuándo llega y cómo llega? Porque al final ahí tú estabas trabajando hasta las 6, estudiabas por las tardes, y luego fue creciendo. ¿En qué momento dices, vale, estoy empezando a ayudar a mujeres, esto se puede transformar, o no sé cómo fue? Pues mira, la transición fue un poco malabares de, venga, este es el tiempo que tengo. O sea, para mí estudiar en China a mí me costó mucho porque China tiene, bueno, lo que llaman el Chinese Wall a nivel de Internet. Entonces yo solo podía estudiar cuando el Claro, gobierno chino decidía dejarme estudiar porque yo estudiaba a distancia. Entonces, de repente pasaba algún evento en China o fuera del mundo, entonces, boom, cortaban las comunicaciones y ahí ni con VPN ni nada. Entonces, bueno, era complicado, pero cuando veía que se abría la VPN me descargaba todo el material, todo el contenido y nada, y todo lo que podía. Y luego, pues para los exámenes, gracias a Dios, nunca tuve ningún problema. Pero bueno, lo primero que hice fue, antes de cambiar de carrera completamente, me saqué el curso de coach de IIN, del Institute for Integrative Nutrition, que todo el mundo me habla muy bien y era como un... De hecho, cada vez que alguien me pregunta es, si quisiera cambiar y dedicarme a esto, ¿qué haría? Y siempre os digo, haz esto, o sea, hazlo, porque te va a dar una visión tan integral y además te va a dar un momento de si quieres esto o no lo quieres y por dónde tirar. Y me permitió empezar a trabajar como coach nutricional, por supuesto. Y ahí empecé a coger a clientas a nivel de coaching. Entonces cogía clientas que eran pues amigas, ¿no? Oye, una amiga de una amiga, tal, obviamente a precios de saldo, porque ahí en ese momento tienes también que coger sí, mucha sí, para manera iniciarte y inicial. confianza para ti. Entonces lo hacía los fines de semana, mi marido siempre me daba mucha flexibilidad. Entonces, bueno, pues el sábado a las 11 me pongo una, pues el tal a las 4 me pongo otra. Entonces, bueno, ahí fui más o menos tirando hasta darme cuenta que a mí eso me molaba, que me gustaba y que quería hacer algo más. Y entonces ahí ya fue cuando dije, vale, necesito más. Y entonces ya empecé a certificarme en análisis clínicos, en análisis funcionales, me formé como terapeuta nutricional en Estados Unidos también a distancia y fui como creciendo. Pero
el cambio bestial vino justo antes de irnos a China, que yo terminé mi última certificación. El banco estaba en un momento en el que no sabía si cerrar el Perdón, proyecto. Bea, justo antes de iros de China. Perdona, de China. Ah, vale. A nosotros el proyecto que nos mandan era para 3 o 5 años, pero era un 3 más 1, porque era un proyecto específico. O sea, no íbamos a Banco Santander China, no existía, era un proyecto específico creado para un tiempo específico. Y entonces nos plantamos en el año 3 diciéndonos, oye, este proyecto no creemos que llegue al 5, como mucho va a sobrevivir este 4, empezar a buscaros la vida. Y entonces, bueno, pasaron una serie de cosas y circunstancias en el banco, aguantamos ese 4.º año y bueno, yo hablando con mi jefe en ese momento, mi jefe fue antes de irse él, porque luego le sustituyó otro, me dijo, me llevó una vez a su despacho, me cerró la puerta y me dijo, creo que te tienes que dedicar a esto al 100%. Dijo, por mucho que no te quiera perder en el equipo, por mucho que es que no es lo tuyo. O sea, es que tú hablas con una pasión. Bueno, cada vez que tiene una duda me llama al despacho, oye, estoy tomando este suplemento, ¿qué te parece? No, yo siempre digo que en el fondo fue mi primer paciente, o sea, porque no. Y fue él el que me abrió un poco los ojos de decir, vea, lánzate ya, lánzate, deja esto y lánzate. Ahí tengo una pregunta, porque ¿con cuántos años, o sea, en China nació tu segundo? Y mi tercero y el que perdí, sí. Porque a nivel malabares, ¿cuánto te pesaba el quitar tiempo con tus hijos para dedicarlo a estudiar? Nada, porque he estudiado entre siestas, he estudiado cuando mi marido se los llevaba al parque, yo soy cero parques, antiparques, entonces si puedo evitarme el parque me lo evito. Mi marido me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo tengo la gran capacidad, la he tenido siempre. Siempre he sido muy buena estudiante, pero toda la gran capacidad que tengo un nivel de concentración bestial. O sea, yo puedo estar en un autobús, en un avión, en una discoteca, que si a mí me das unos apuntes y me dice apréndetelo, yo me lo aprendo. O sea, tengo un nivel de concentración bestial, lo tengo siempre, y luego tengo muy buena retención de memoria. Y encima en algo que me gusta. Con lo cual, es que a mí estudiar no me costó, es que para mí estudiar era ponerme a leer. Ponerme a leer, subrayar, escribir, memorizar, y para mí era algo natural. Yo siempre digo que para mí estudiar ha sido cambiar las novelas, es decir, cambiar lo que yo leía, que leía un montón, a libros de nutrición, básicamente. Entonces ese cambio no me ha costado nunca y no me ha pesado nunca, porque tampoco creo que haya dedicado mucho menos tiempo a mis hijos del que hubiese dedicado a lo mejor leyendo una novela, ¿sabes? Siempre he sido capaz de encontrar los huecos para poder estudiar, para poder tratar clientes, para poder formarme. Muchas veces también, oye, a mí me he medido por objetivos en el banco. Yo no te voy a mentir, yo he estudiado en el banco. O sea, yo he habido días enteros estudiando en el banco. ¿Por qué? Porque al final llegaba lo que me pedían, lo hacía, yo tenía tiempo libre y ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme a leer el periódico? Pues me pongo a estudiar. Es verdad que he tenido esa facilidad que yo creo que me ha permitido llegar a donde estoy sin sacrificar tampoco demasiado. Ya. Vale. A nivel de organización mental, o sea, bueno, primero te voy a hacer una pregunta porque teniendo 3 creo que es interesante y así no repetimos todas las preguntas igual y yo creo que esto al final es una conversación como más entre amigas y me parece interesante. ¿Qué cambios has sentido y más viviendo fuera y no teniendo como a lo mejor tanta red familiar, ¿no? Como la que tenías en España, pero sí ayuda, cambios entre el primero, segundo y tercero de los que tienes contigo? Pues muchísimo, muchísimo. Para mí el primero fue ese encontronazo de realidad, ¿no? De decir, vale, esto es lo que es la maternidad. Porque en mi cabeza, ahora miro atrás y digo, pues tampoco recordaría que era lo que tenía en la cabeza, pero sé que era muy distinto a lo que realmente tuve. Partiendo de la base de que tuve muchísima suerte porque mi hijo o sea, fue un Tamagotchi. Fue un Tamagotchi. O sea, para mí el dilema fue el segundo. Y siempre digo que le llamamos a Tila porque es que era un no parar. O sea, un no parar, no tenía nada que ver. Luis era la cosa más fácil del mundo. Siempre durmió bien, siempre comió bien, una gozada verle. Se iba con todo el mundo. Nunca en la vida tenía una crisis de apego, ni una regresión. Nunca se ha puesto malo. O sea, se puso mal una vez en España, que sí que estuvo ingresado, pobrecito. Nunca, no era un niño, no ha sido un niño que se ponga enfermo. Fácil, súper fácil. Nos lo íbamos a todas partes. Bueno, a varios no nos lo hemos llevado, pero vamos, nos lo hemos llevado a restaurantes, es que no, nunca se ha quejado, era eso, fácil, o sea, tenía las cosas fáciles. Y aún así, fue un choque de realidad muy potente, muy potente. Darte cuenta de que yo, que soy una persona súper planificadora,
una persona que le encanta tener las cosas bajo control, que de hecho yo siempre digo que florezco cuando, pues como mi hijo Gonzalo, cuando en un ambiente de certidumbre, ¿no? Cuando sé que va a pasar, o sea, yo sé que va a pasar y entonces yo estoy segura, entonces ya yo puedo ser mi mejor versión, pero la incertidumbre me genera cierto nivel de ansiedad. Claro, tienes un hijo y ya no depende, o sea, ya no eres tú. Ujú. Mm, Esos Antes planes que has tienes dicho, ¿no? antes has dicho que no sabías que, o sea, como que le decías a tu jefe que no sabías qué tipo de madre ibas a ser. ¿Qué tipo de madre consideras que eres? ¡Uf! ¡Qué pregunta! ¡Ostras! ¿Desde el punto de vista mío o del de mis hijos? No, un poco decías, pues no sé si voy a ser la típica madre que quiera llegar a las 6 a su casa para estar con sus hijos y el trabajo pasa a un segundo plano. Si soy la madre, pues aquí hemos tenido, o sea, ya como invitadas madres que son 24/7 y madres que son más, quizá, o sea, que tengan más la mentalidad de, oye, si no estoy 24/7 no pasa nada y encima son herramientas que les doy para que se deshagan. O sea, ¿qué Sí, tipo de vale. madre dirías que eres? Soy más de ese estilo, sí. Yo creo que mi marido también me ha acompañado muchísimo. Yo creo que siempre he sido una madre bastante mm, racional y bastante despegada en el sentido de que le hemos dado muchísima libertad a los niños para que crezcan ellos sin tener que estar encima, en plan siendo madre helicóptero de, hoy ¿qué te vas a caer? Hoy ¿qué te vas a...? Que es como, bueno, pues que se caiga, se caerá, ¿no? También es verdad que es lo que yo he vivido en mi casa y es lo que ha vivido mi marido, entonces venimos de ambientes muy similares en ese sentido. Creo que nos hemos preocupado muy poco en general. Una vez mi suegra me llamó la atención, en plan, creo que te despreocupas demasiado en exceso de, creo que es el momento de, tras 3 días de 39 de fiebre, llevar al niño al médico a ver si le pasa algo, ¿no? Pero o sea, creo que he sido mucho más relajada de lo que me esperaba. Ujú. Ya te digo, con esa mentalidad muy planificadora de yo quiero que el niño haga esto, que el niño no sé qué. O sea, yo pensé que iba a ser así, ¿no? Que iba como a proyectar un poco mi obsesión de, pues, del orden, de la planificación, de la seguridad en mis hijos. Y creo que también he hecho un esfuerzo grande en no hacerlo. Yo estoy de acuerdo en eso, porque somos perfiles muy parecidos, tú y yo siempre lo hemos dicho, y como a mí eso en algunas cosas también me ha hecho sufrir, eh, creo que no quiero que ellas piensen que tienen que ser así, porque eso no te da tanto la felicidad. Entonces, el que piensen que pueden ser más flexibles, que se pueden equivocar, que pueden fluir más, ¿no? Que mi marido tiene, por ejemplo, más esa personalidad, creo que es algo que ha sido como el efecto contrario de lo que yo pensaba que iba a ser. Yo también. También te digo que, o sea, yo lo he trabajado mucho en terapia. O sea, yo tengo una psicóloga magnífica y lo he trabajado mucho en terapia. Yo de mi personalidad tan perfeccionista, de, oye, es que no pasa nada si bajas un poquito el listón, porque tú vas a ser infinitamente más feliz y la gente alrededor no se va a dar cuenta, no pasa absolutamente nada. Entonces, intentar transmitir eso también a mis hijos, de, oye, que no hay que ser perfecto. O sea, yo quiero que seáis buenas personas, yo quiero que tengáis herramientas en la vida para ser resilientes el cambio, ¿no? O sea, que podáis entender que la vida cambia, que la vida no es blanco-negro y que te tienes que adaptar a las distintas situaciones que se te van a venir delante y darles herramientas para que ellos mismos puedan gestionar esos cambios. Luego es verdad que cada niño te sale como te sale, porque Tal otros cual. tres pueden ser más diferentes. O sea, mi hijo Luis es un clon mío y por más que lo he intentado y me esfuerzo en intentar que entienda que el gris existe, para él es blanco y negro. Y cuesta mucho. Y sin embargo, pues mi hijo Gonzalo es que no ve ni el blanco ni el negro, solo se queda en el gris. Entonces, hay como pues bueno, la crianza y la educación a mí me parece, yo creo, la tarea más difícil que se me ha asignado en esta vida. Pero también me ha enseñado eso, ¿no? El intentar no proyectar ni mis inseguridades ni mis defectos, porque yo esto creo que tiene una parte muy positiva, pero tiene un gran defecto. Bueno, el perfeccionismo es pues lo que tú te pones. Y yo no quiero ser el motivo por el que ellos tengan que llegar ahí. Ujú, O sea, no quiero que lo hagas por mí. Es ujú. como, no es que mi madre me ha dicho, es que mi madre espera, es que mi madre... Entonces, yo eso es algo que trabajo mucho y todavía me queda por trabajar y bueno, ya te digo que gracias a Dios tengo una psicóloga estupenda que me ayuda también con esto, ¿no? Yo he pasado de hablar mucho de mí a hablar mucho de mis hijos Ya. en las terapias, pero es que es muy difícil, es que la educación es una tarea complicada y que va variando y que va cambiando y que no es lo mismo pues la educación que yo le daba de bebés, que para mí la educación era que el niño aprenda a dormirse solo, que el niño aprenda, pues eso, a comer solo, que tenga autonomía, a los problemas que tengo ahora, pues con un niño de 11 años, ¿no? No tiene nada que ver. Y que luego te das cuenta, que yo las mías son pequeñas todavía, pero te das cuenta que no van a necesitar lo mismo cada una. Nada.
Entonces, eso es un reto también, porque a ti te saldría hacerlo quizá de alguna manera, pero es que luego lo que va a necesitar recibir cada una es totalmente distinto. No tiene nada que ver. Yo le preguntaba a mi madre, mamá, pero, o sea, no entiendo cómo educándoles igual y dándoles lo mismo pueden ser tan distintos. Y me miraba y me decía, pero ¿te has visto tú y tus hermanos? Si es que cada uno sois distintos, cada uno sois de vuestra padre y vuestra madre y realmente no les educas igual, les intentas transmitir los mismos valores. Pero es verdad que no les educas igual porque cada niño tiene una necesidad y las necesidades también van cambiando en función de su momento vital, de su cambio. O sea, mi hijo, por ejemplo, ahora cambia de ciclo, se va a middle school, que para él es un cambio en la pera, porque claro, ya es mayor. Y mi hijo yo siempre digo que es un alma antigua en un cuerpo de niño, porque es que es una persona Es verdad que tiene hipermadura. pinta, tiene pinta. Sí, es Sí, verdad. es un niño que no se identifica con los niños de su edad. No tiene conversaciones mucho más maduras, tiene pensamientos y emociones más maduras, pero está atrapado en un cuerpo de niño. Entonces, cuesta mucho. Y luego ves a sus hermanos que son, pues lo que son, pues un niño de 7 y un niño de 9, ¿sabes? No, sí, sin emociones más allá y sin más problemas, pues de, pues eso, pues uno jugar al fútbol y el otro, pues bueno, pelearse con su hermano, pero es complicado. Yo estoy empezando a vivir una preadolescencia en un, pues eso, pues en un niño maravilloso, porque no puede ser más cariñoso, más involucrado con el mundo. Y en Nueva York me dicen que va a ser el siguiente alcalde de Nueva York, todos como todo, se va por la calle y saluda a las nanis, a los padres, a las madres, y yo que yo trabajo, entonces pues mi marido le lleva el trabajo, yo a lo mejor le recojo lo que fuera. Tú eres la madre de Luis, o sea, ya soy la madre de Luis, no soy la madre de Luis, soy la madre de Luis, o sea, todo el mundo le conoce. Pues bueno, pues viene con otra serie de cambios hormonales y problemas asociados bueno, pues que son más complicados que pues entrenarles en el sueño, ¿sabes? Que ya en su momento me pareció complicado. Es como miro atrás y digo, joder, qué fácil era que durmieran una noche seguida. ¿Sabes? ¿Cómo ha sido, qué ha sido lo que peor o a lo mejor que más te ha costado gestionar? Porque ellos también han tenido muchos cambios de cole, de ciudad, etcétera. ¿Por cuántos habéis pasado y cómo ha sido un poco la gestión, ¿no? ¿Cuáles son los retos que has visto que como madre han sido más complicados o que te han costado gestionar o por los que has sufrido más? Pues mira, nosotros hemos pasado por China con niños. Hemos pasado por China, que estuvimos 4 años, luego nos mandaron a Nueva York. En Nueva York estuvimos 1 año y medio hasta que saltó la pandemia y nos vinimos aquí a República Dominicana, que estuvimos otro 1 año y medio y luego volvimos a Nueva York cuando ya los coles se establecieron y pudimos volver a la rutina, ¿no? Entonces al final hemos vivido en 3 países. Si te digo la verdad, challenge como tal para ellos no he visto ninguno. Ninguno. O sea, no sé si es porque siempre hemos tenido muy anclado el concepto de familia, Uh-huh. que eso es algo que también hablo mucho con mi alrededor y mucho con mis padres. O sea, yo con mis padres hablo todos los días, con los dos, viven juntos, pero que muchas veces les llamo por separado y muchas veces les llamo juntos. Todos los días, desde que, vamos, a mi madre todos los días, pero desde que tengo hijos, todos los días mis padres ven a los niños. A veces una, a veces dos, lo que me permite el cambio horario. Mis suegros igual, yo llamo a mis suegros todos los días. Mis suegros ven todos los días a los niños, porque para mí la familia es algo súper importante. Yo tengo una relación con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos, mis primos. O sea, para mí la familia es un pilar fundamental. Entonces, no quería que el hecho de vivir fuera sacrificara que mis hijos no tuvieran concepto de familia. Uh-huh. Entonces, hemos hecho mucho hincapié en nosotros como familia y también en la familia que tenemos de, oye, lo que les vemos por cámara siguen estando ahí. Y luego mucho concepto de, oye, nosotros estemos donde estemos, somos españoles, quiero mantener esa cultura española, esas tradiciones españolas, porque como yo no sé cuándo van a estar el día, o dónde vamos a estar el día que se gradúen, pues si yo estoy en España me quedo tranquila, porque sé que van a seguir volviendo a casa, pero si se gradúan con 18 años en Estados Unidos, tengo mucha probabilidad de que se vayan de casa y ojo, ¿no? Entonces, Uh-huh. o sea, hacemos mucho, mucho, mucho hincapié en ese concepto de unión familiar, de, oye, nosotros somos el pilar, siempre estamos nosotros, pase lo que pase, país donde nos manden, vamos a ser siempre nosotros. Y ahora que los niños ya son más mayores y entran en ese momento de peleas, de se quieren mucho, pero pelean 5 minutos, juegan bien 5, se vuelven a pelear, se adoran. Es como, bueno, o sea, recordar que sois hermanos y no sois enemigos y recordar que vayamos donde vayamos, lo que único que vas a tener seguro es a tu hermano que vas a tener a la derecha y a tus padres que van a estar contigo. Entonces yo creo que eso les ha hecho ser muy resilientes a que da igual donde estemos porque siempre estamos nosotros. Luego son niños realmente fáciles, o sea, yo no me puedo quejar, que obviamente también tiene que ver con la educación que les das y cómo les mueves y tal, pero son niños fáciles, tienen amigos, se adaptan a cualquier lado,
no dan problemas, no son problemáticos, no son malos niños, no tienen mala idea, tienen buenos amigos. O sea, ha sido siempre muy fácil. Son buenos estudiantes todos. El No sé que mediano tiene no tienes con qué compararlo, pero no sé si también, bueno, para empezar por el hecho de las edades, pero luego el ser chicos, también. niños, creo que ayuda mucho en eso, porque al final con un fútbol o sea, siempre es como que los niños en general tienen como enseguida encuentran un match común de Sí, cosas sobre las que hablar y con las que conectar, ¿no? Entonces creo que igual eso ha podido ayudar. eso puede ayudar. Y luego también que, bueno, sí, o sea, por ejemplo, el grupo de amigos que tenemos aquí en Dominicana son todos chicos, los niños. Entonces tienen un grupazo de chicos y Claro. solo chicos. Entonces hay 9 chicos que cada vez que llegan aquí les ves por la playa y pues bueno, te partes de risa, pues que son chicazos todos. Sí, puede ser. O sea, yo siempre digo que creo que los cambios me han costado más a mí de lo que le han costado a los niños. Entonces, cuando a mí alguien me dice, oye, los niños, ¿por qué me han ofrecido? Pero es que digo, los niños se adaptan. Siempre y cuando se sientan seguros, se van a adaptar. Siempre y cuando vean que hay una unión familiar, que en casa todo sigue igual, porque los niños yo creo que son muy susceptibles a la inestabilidad. Sí. Un cambio de ciudad no tiene por qué darles inestabilidad si para ti no lo es, ¿no? Si tú no muestras eso en casa. Entonces, yo siempre digo que creo que para mí Nueva York fue un reto, ha sido mucho más difícil para mí que para ellos. Pues me parece súper interesante y muy buena pauta, sobre todo eso de cara a consejos, ¿no? Porque yo creo que siempre pensamos, el otro día hablaba con una amiga que, bueno, tiene una situación un poco de crisis matrimonial y demás, y sus hijos tienen 3 y 4 años, y que la psicóloga le decía, de verdad que no te preocupes por los niños, lo que necesita ese niño es una madre feliz, y con 3 y 4 años prácticamente van a tener vagos recuerdos de cuando estabais juntos, ¿sabes? Entonces, como que al final muchas veces nos preocupamos más por ellos de cosas que ellos transicionan muchísimo, muchísimo mejor. Totalmente, sí, sí. Y luego nosotros le damos mucha importancia a la presencia de cariño constante en casa. Mucha. Yo soy súper cariñosa, lo he sido siempre, me encanta el contacto físico. De hecho, es la parte que más echo de menos de mi trabajo actual, que mis consultas son virtuales. Y cada vez que tengo una oportunidad de ir a Madrid y ver a alguna de mis pacientes y tocarla, es como me llena de alegría, ¿no? Pero soy muy de contacto físico, soy de caricias, soy de abrazos, soy de besos. Entonces, eso lo mostramos mucho en casa, que claro, mis hijos ya están en una edad en la que nos reímos, porque cada vez que nos damos un beso mi marido y todos, "Bleh, no lo he visto, mamá, no hagas eso", les da como vergüenza, ¿no? Entonces, nos encanta que les dé vergüenza, porque yo quiero que lo vivan, quiero que eso sea un recuerdo cuando ellos tengan pareja en el futuro de, es que esto está bien, esto es bonito, esto es algo, yo me he criado en un ambiente en el que mis padres se tocaban, en el que mis padres se querían, en el que mis padres se besaban, ¿no? Pero también hemos tenido las conversaciones, mi marido y yo, porque obviamente ya con 42 años, pues empiezas a ver a tu alrededor que hay ciertas parejas que no sobreviven, que tienen crisis matrimoniales, algunos amigos tuyos, separaciones. Y claro, yo nunca me he planteado separarme, pero claro, tienes que tener esa conversación cuando de repente un amigo tuyo se separa y es como, oye, por favor, pase lo que pase, si es que pasa en algún momento, o sea, que los niños no vean, o sea, que no vean una pelea, que no vean una mala, o sea, no, o sea, que todo sea amistoso, ¿no? Que todo sea fácil, que todo sea, porque es verdad que los niños absorben y ven y bueno, pues A entiendo. ver, yo ahí creo que, claro, que es complicado porque hasta que no lo vives y dependiendo de bajo qué circunstancias es una separación es complicada, ¿no? Pero, Completamente. pero luego, hablando justo de pareja, quería preguntarte un poco cómo ha influido la maternidad en tu relación de pareja, ¿no? Y también un poco en lo que ves cuando hablas con tus amigas de ciertas cosas, porque es verdad que yo creo que en vuestro caso quizá es diferente, por eso que hablabas de éramos nuestro núcleo y estábamos fuera de nuestro país, entonces nos teníamos como el uno al otro, pero no sé, a nivel pues cosas que cambian de decir, vale, pues cómo te ves tú también como mujer, entonces cosas que proyectas en él, pues a nivel de relaciones sexuales, a nivel de también descubres una persona nueva como padre, pues cómo ha sido un poco también la transición de 1 a 3 rachas que habéis podido pasar, ¿no? ¿Con qué te quedas y cómo ha cambiado quizá o por qué fases ha pasado esa parte de la relación matrimonial? Pues a ver, yo creo que ha pasado por varias. Es verdad que mi marido y yo, o sea, yo hay una cosa que me encanta a mi marido y es que mi marido me encanta. O sea, a mí me gusta mucho, me atrae mucho, me encanta, me gusta mucho. Entonces es verdad que yo, pues bueno, nunca he tenido la sensación de repente, o sea, si no me apetece mantener una relación sexual es porque, o sea, porque realmente no me apetece, que eso creo que he aprendido a verbalizarlo y antes no lo hacía, ¿no? Que parece que el que no te apetezca es malo y el aprender a verbalizar y decir, oye, es que a lo mejor a ti en algún momento, no sabemos, pero en algún momento no te apetece tenerlas. Entonces, pues bueno,
pocas veces me he encontrado en esa situación, o sea, hemos tenido crisis matrimoniales a nivel sexual. Pocas. Yo creo que, de hecho, crisis como tal no hemos tenido, pocas en las que hemos estado pues, más activos porque, pues, sobre todo para mí, yo creo que la mayor influencia en nuestro caso es el trabajo, sobre todo en el suyo, y otras que hemos estado más, pues porque él ha estado mejor. Pero es verdad que generalmente yo las veces que he asociado, que hemos tenido menor actividad, ha sido más asociado a crisis de trabajo. Un nuevo puesto, un cambio, una nueva responsabilidad. Por mi parte también, ¿eh? O sea, momentos de, oye, pues ahora saco un curso, entonces trabajo mucho más, o ahora tengo que prepararme estas... O sea, yo lo gestiono de otra manera ahora, pero bueno, yo estuve 4 años casada con mi marido antes de tener hijos. Y siempre ha sido relacionado con crisis de trabajo y sobre todo por agotamiento y por mal humor. O sea, de llegas y no sabes gestionar, ¿no? Es como, es que mi jefe, es que no sé qué, es que estoy, la cabeza me va a estallar y llega un momento en el que, bueno, pues ya nos vemos en otro momento, ¿no? Pero no hemos tenido muchas crisis en ese sentido. Yo creo que la mayor crisis que he tenido yo, que ha venido con la maternidad, pero sobre todo con el cambio de rumbo profesional y que han estado muy atadas, o sea, por eso no lo puedo separar, ha sido más con crisis de identidad mía, de cuando yo decido dejar el banco, decido ponerme a estudiar y sobre todo decido montar mi empresa y dedicarme full a ello. Un marido también muy perfil como yo que me dijo, vale, te dedicas a esto, pero vamos a ponerte un timing, o sea, vamos a hacer una presupuestación, vamos a hacer un business model, vamos a hacer un ramp-up period, tal, y si de aquí a 3 años que se acaba la excedencia no has conseguido lanzarlo, vuelves al banco. Vale, perfecto. Yo me encontré en un momento en el que de repente me encontré con 3 niños en Nueva York, montando una nueva empresa, a la vez sin parar de estudiar. Obviamente ganando muy poco dinero, teniendo muchísimos gastos, porque es que Nueva York a China, o sea, el abismo es bestial y en China estamos expatriados, pero en Nueva York no. Yeah. Entonces, págate la casa, el cole, gracias a eso es público, pero bueno, que los gastos paga una nani, o sea, si yo quería trabajar, tenía que tener a alguien que me ayudara. Entonces, pues bueno, de repente me encontré en una situación en la que o sea, vi como que habíamos dejado de ser iguales. Yeah. Siempre habíamos estado y siempre nos habíamos tratado como iguales porque los dos teníamos un trabajo demandante y los dos trabajamos en el mismo sector. Entonces, si había que llevar a un niño al médico, oye, yo tengo esta reunión, yo tengo ostra, lo llevas tú, lo llevo yo. También es verdad que obviamente estábamos a 10 minutos entre el médico, la casa y el trabajo, pero todas las decisiones eran comunes, o sea, todo era igual y de repente pasé a, como trabajaba desde casa, tenía mi propio horario, estaba en casa y el cole está al lado, de repente fue como, espérate, ¿en qué momento he pasado yo a no ser igual a ti y ahora me tengo que encargar yo de todo? Me encargo de la compra, de la comida, de poner el desayuno, de recoger la mesa, de llevar a los niños, de no sé qué, del médico, del tal. Es como, ¿en qué momento hemos dejado que esto pase? O sea, estoy haciendo un esfuerzo monumental para empezar de cero con la edad que tengo. Tengo 3 niños en casa a los que obviamente, o sea, Nacho nació en julio, o sea, yo monté mi empresa en octubre, o sea, tenía 3 meses, 4 meses. Y también en un país que, bueno, es verdad que Estados Unidos, como yo he vivido antes allí, pues sí que lo conozco y he pasado muchos años de pequeña allí, pues lo considero más mío y más sencillo y más fácil y domino el idioma. Ver, no es un país, no es una ciudad fácil, o sea, Nueva York es el caos del caos del caos multiplicado por 20. Y de repente dije, ¿en qué momento hemos pasado a esto? Y ahí fue mi mayor crisis o sea, de estallar y decir, o sea, esto no puede ser. O sea, yo necesito tu apoyo, yo necesito que entiendas que esto es importante para mí, necesito que entiendas que aunque yo, incluso a largo plazo, ni vaya a ganar lo que ganaba en el banco nunca, ni vaya a ganar lo que ganas tú, por supuesto, nunca, yo soy parte de esta familia, yo aporto a esta familia y yo no tengo que estar aquí. Y él no se había dado cuenta. Se había dado cuenta. Entonces, es verdad que yo dejé que pasara mucho tiempo y estallé, que es otra de las cosas que voy aprendiendo, ¿no? De hay que hablar las cosas. Mi marido es verdad que tampoco lo habla, pero bueno, pues para él estaba sumido en su puesto de trabajo. Y entonces ahí nos dimos cuenta que efectivamente pues teníamos que reestructurar la pareja, las responsabilidades, un poco todo, ¿no? Porque se nos había ido un poco de las manos y se nos había hecho mucha bola. Pero con los niños como tal, crisis no hemos tenido. Alguna peleilla, alguna discusión a la hora de educar a los niños, quizás, como te diría, que es donde saltan más chispas. Como pareja habíamos hablado antes de este es el tipo de educación que le quiero a mis hijos, pero hasta que tú no tienes al niño delante y entiendes que cada niño es distinto, que cada niño necesita una cosa y también tú cambias. Entonces, como es que lo que yo pensaba antes de ser madre no lo puedo aplicar ahora que soy madre porque veo que no es realmente lo que el niño necesita ni lo que yo quiero como madre.
Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde más chirriamos, sabiendo que la línea es común, pero que haría, pues yo a veces haría las cosas de una manera y él las haría de otra. Ujú. Pero en general yo creo que nos hemos, quitando esa crisis gorda que tuvimos en el que nos tuvimos que volver a reequilibrar como pareja, yo creo que en general nos equilibramos muy bien. Y a nivel de organización y demás, que ahora ya estáis más equilibrados, dentro de esa organización un poco entiendo que tenéis ayuda, que ahora también los niños son más mayores, pero ¿cómo es esa ayuda y esa organización, esa logística para que sacrifiques unas cosas y elijas otras, ¿no? O sea, ¿qué eliges hacer tú y qué sacrificas el delegarlo en otra persona quizá, aunque te gustaría por tener que estar trabajando o por, o sea, qué es lo que más te gusta vivir en el día a día y que quizá, pues por trabajo o por lo que sea, estás sacrificando? Pues mira, nos organizamos de la siguiente manera, es muy sencillo. O sea, nosotros hemos llegado a un equilibrio en el que nos levantamos muy pronto por la mañana, porque Nueva York no tiene persianas. Entonces, a la mínima que hay un rayo de luz, que suele ser entre las 5:30 y las 6, estamos todos en pie. Y mi marido se va a hacer deporte, que es como su momento. Yo preparo el café, preparo el desayuno, los niños se levantan y desayunamos todos juntos. Y desayunamos, nos tomamos nuestro tiempo. Para mí esa comida es como muchísimo más importante que la cena, que en otras casas es como la cena, todos juntos. Para nosotros es el desayuno. Es el momento en el que además los niños están de buen humor, se acaban de levantar, nosotros también. Mi marido viene a hacer ejercicio. A mí las mañanas me encantan. Soy mucho más alondra que búho. Y aprovechamos para que hagan los deberes por la mañana, porque luego las tardes son una locura. Entonces hacen los deberes por la mañana, tienen sus momentos, pues lo que cada uno tiene. Pues uno tiene 45 minutos de lectura, otro tiene 20, matemáticas, no sé qué, o sea, lo que tienen estructura. Entonces lo hacen todo por la mañana y a las 8:30 se bajan al cole. Y yo tengo la suerte de que vivo en el edificio que está pegado al cole, solo tienen que cruzar el paso de cebra. Mi hijo mayor ya va solo, mi hijo mediano también va solo y al único que hay que llevar es al pequeño. Y el pequeño entra por la puerta de enfrente de casa, con lo cual es muy sencillo. Si no le bajo yo, la mayoría de los días le baja mi marido y ya de ahí se va. Esto es a las 8:30. Yo la primera consulta, hasta hace muy poco, la pasaba a las 10 de la mañana y he realizado un cambio el año pasado que me ha dado la vida, que es retrasarlo a las 10:30. Y ese cambio me ha permitido, bueno, primero ponerme al día con los emails por la mañana, que yo antes no lo consideraba trabajo y ahora digo, estoy como dividiendo, ¿no? Digo, pues hago mi media hora de contesto mensajes, tal, no sé qué, luego me voy a hacer deporte, luego ya vengo, me ducho y me pongo. Y ese momento de hacer deporte por la mañana a mí es el que me da mi oxígeno para poder luego el resto del día seguir adelante. La nani viene a las 11 de la mañana y durante de 11 a las 11:30, de 11:30 a 2:30 limpia, porque yo es algo que no, o sea, siempre lo he dicho, digo yo, prefiero que me limpie alguien la casa a tener que sacrificar yo tiempo mío de trabajo por limpiar. Entonces viene, luego le recoge del cole a Nacho, que es el pequeño, porque los otros también ya vienen solos. Ahí yo salgo y tengo como mis 15-20 minutos, que es antes de empezar las sesiones de la tarde, cuando ellos llegan del cole, yo estoy con ellos. Ellos meriendan, organizamos y luego de ahí se van directamente a las extraescolares, que les lleva la nani. Y entonces yo vuelvo a trabajar. Y luego vuelven a las 7 porque los extraescolares terminan a las 7. Vuelven a las 7 y ya la nani se va. Ya mis hijos son mayores, se duchan solos y yo me encargo de las cenas y todo. Entonces, ¿sacrificar qué sacrifico realmente? Pues a ver, a mí me gustaría estar más involucrada en sus actividades extraescolares, o sea, me encantaría, porque es algo que mis padres no han hecho nunca y que yo he echado de menos. O sea, mis padres, los pobres, pues por las circunstancias que fueran, no lo juzgo, pero mis padres no han venido nunca a verme jugar un partido de baloncesto, pues alguna competición de danza han venido, pero nunca han estado en un entrenamiento, nunca me han llevado, nunca me han traído, me recogían porque salía del cole o yo me cogía en autobús. Pero aquí, que todo está en 4 manzanas a la redonda, pues me gustaría. De hecho, cuando veo que no tengo una sesión por la tarde, a veces me bajo y les veo ahí en la clase de kickboxing o me acerco con ellos a algún lado, pero esa parte me pesa, me da un poco de rabia perdérmela. Cuando ahora pues les tengo un kickboxing y jiu-jitsu, pues cuando cambian de cinturón, claro, yo voy, me avisa el profesor y van a cambiar de cinturón tal. Ver la evolución de cinturón a cinturón es muy bonito, pero perdérmelo de en medio, pues bueno, me da rabia. Pero no puedo hacerlo de otra manera, tengo que sacrificar algo. Mm. No puedo. No puedo, no me da la vida. O sea, yo no No, puedo estar. además que muchas clientas, muchas, no sé si en tu caso es clientes o pacientes, Ahora, pero hasta no, hace 5 años eran clientes. muchas de tus pacientes están en horario español, con lo cual no te queda otra que hacerlo también más hacia la tarde, que Sí, partes a más. ver, es verdad que, o sea, al contrario, de hecho, lo que he ido ha sido retrasando un poquito porque ha habido como una especie de shift en la gente que me contrata y aunque tengo mucha española, a la española la suelo atender en mis mañanas.
porque al final es a partir de las 4 de la tarde. Yo me puedo trabajar a las 4:30 de la tarde, de hora de España. Entonces, la gente en España puede a partir de esa hora y hasta las 9 de la noche. O sea, alguna, que siempre os digo, las locas en búhos que me cogen por Claro, la... es al revés. Claro, claro, claro. Claro, Claro, bueno, cuando estaba en China sí, pero aquí no. claro, Entonces claro. tengo alguna que sí, la pobre, que pues que son las 10 y está haciendo una cita conmigo porque no tiene otro horario, pero generalmente las de la tarde suelen estar en mi mismo uso horario. Claro, claro, es verdad, es verdad. Y de hecho he tenido que abrir más citas por la tarde, antes tenía 2, ahora tengo 3, porque tengo muchas más, pues eso, de dominicana, tengo muchas más venezolanas, mexicanas, tengo muchas más o en mi uso horario, o ya, de hecho, tengo en otros usos horarios más, pues eso, centro y oeste de Estados Unidos. Claro, eso es lo que a mí, pero si solo fuese España, podría hacer un poco como el shift al otro lado. Empiezo a mis 8 de la mañana, 8:30 cuando se van los niños y a las 3 termino. Ujú. Entonces tengo más tiempo, pero la realidad es que no, cada vez tengo más gente de mi uso horario. Hemos hablado de autocuidado porque has dicho que el deporte para ti es fundamental. También has dicho que vas a la psicóloga, que también es algo que te acompaña ya no solo para ti, sino para hablar de tus hijos. Em, Tienes 3 y decías, bueno, y más Mm. Nico, que también está presente, ¿cómo ha sido un poco? Es una pregunta que me gusta hacer por varias razones, porque muchas me han dicho pues que a lo mejor la parte económica es un freno, otra que tenía clarísimo desde el principio que solo quería uno. ¿Cuál fue un poco vuestro razonamiento o el por qué sí tener 3? O, por otra parte, ¿por qué poner el freno al 3 y no tener más? ¿Cuál ha sido un poco el razonamiento de el número de hijos? Pues a ver, mi marido son 2 hijos, son 2 hermanos. Y nosotros somos 3. Yo siempre he echado de menos un cuarto, que se lo digo a mi madre y mi madre me dice, si yo siempre quise tener un cuarto y tu padre no me dejó. Pues en mi caso ha sido un poco igual. Y sabía que él con 2 estaba perfecto, yo sabía que 3 era mi mínimo y bueno, y nos quedamos en 3. Yo a mi último hijo, a Nacho, lo tuve justo con 35. Y bueno, yo ya me había empezado a meter en cosas de fertilidad, no me había especializado porque de hecho todavía no había lanzado la empresa, pero ya sabía que era el campo que más me gustaba y me puse un poco un límite mental de, bueno, yo voy a intentar convencer a mi marido, pero mi límite mental son los 37. O sea, yo en ese momento dije 37 me parece una edad más que suficiente para saber si, oye, vamos a tener más o no vamos a tener más. Y lo estuve forzando mucho. No salió. Uf, mucho. Mi marido me decía, en plan, que me dejes en paz, o sea, que no. Pero no, porque no entendía el razonamiento. O sea, el razonamiento de mi marido es, en Nueva York no podemos tener cuatro. Ese ha sido siempre el razonamiento de mi marido. En Nueva York no. Entonces yo le decía, pero si hubiésemos vivido en España, sí. Entonces me decía, sí, en España podríamos. Y yo, es que no me parece justo. Claro, digo, no me parece justo. O sea, al final, si donde cabe una litera caben dos. O sea, me refiero tampoco. O sea, no terminaba de verlo. Es verdad que, claro, pues con el tiempo te das cuenta que es que el coste económico de un tercer hijo, un cuarto hijo, un quinto en Nueva York, a nivel, pues, a todos los niveles, o sea, aumenta mucho. Pero él decía, ¿cómo vamos a gestionar 4 BA? O sea, estamos en Nueva York, vivimos en una caja de zapatos. O sea, lo más que nos podemos permitir es una caja de zapatos un poquito más grande, pero va a seguir siendo una caja de zapatos. O sea, no es... el coste es altísimo de todo. Gracias a Dios les llevamos al cole público, pero porque tampoco podemos llevarles a otro cole. Yo estoy feliz con el sistema americano, pero para él era un tema de números. Él decía, no, me salen los números. Y yo le decía, ya, pero es que tampoco sabemos si vamos a estar en Nueva York toda la vida. Entonces, limitar el número de hijos solo por el sitio en el que estás, es que lo mismo me mandan a México y puedo tener 7, o me mandan a, ¿sabes? Que nunca hubiese querido, pero vamos. Pero me sorprendió mucho porque mi marido, aunque en su mente siempre era 2 estamos bien, siempre había fanfarroneado que quería un equipo de fútbol. Entonces decía, Ya, no entiendo que por el tema económico, que aparte que, joder, que nos podemos, que si hay que apretarse el cinturón unos años, se aprietan, ¿sabes? Que nosotros somos muy disfrutones, pero que podemos hacer el esfuerzo de, oye, por tener un cuarto hijo, hacer, no sé, no hubo manera. no salió. Y ya cuando cumplí los 37, ahí sí que dije, venga, ya es tu límite, pero sobre todo límite físico. O sea, ya miraba hacia atrás y yo ya decía, mira, tengo 3 hijos maravillosos y perfectamente sanos. 37 años, es verdad que a día de hoy, o sea, ahora tengo 42, estamos hablando de hace 5 años. Es verdad que a día de hoy, obviamente, la mujer es madre mucho más mayor, no pasa absolutamente nada, pero bueno, yo soy consciente del riesgo que hay de ser madre por encima de los 35 años. Y dije, me la voy a jugar en este momento, o sea, estoy perfecta, mis hijos están perfectos, ¿para qué? O sea, ese era mi límite y es verdad que cuando llegué al límite fue como, pues bueno, pues ya está, he perdido esta batalla, no pasa nada. O sea, Ujú. tengo muchas otras que librar, ¿no? Y estoy muy cómoda con mis 3 hijos. Y de hecho, en algún momento de caos familiar, de salida, de tal, de no sé qué, mi marido mira, me dice, imagínate esto con otro. Sí.
sí, pues tienes razón, ¿no? Pero bueno. Hablando de eso, es una pregunta que no, pero teniéndote aquí, creo que está guay para preguntarte. El otro día surgió esta pregunta con, bueno, no una pregunta, una afirmación que hacía una amiga que decía, estoy segura que igual que el ser humano se ha ido adaptando a todas las innovaciones a nivel, pues eso, leche de fórmula, tal, no sé qué, o sea, como que se ha ido adaptando, que decía que al final, porque yo tengo a mi mejor amiga que es ginecóloga, que ha traído a mis hijas, Sí, me acuerdo, sí. siempre nos dice ella que la edad biológica de la mujer para tener hijos es una realidad. Si notan, a partir de los 35 congelad, porque es una realidad esa parte, ¿no? Fuera de los términos que son horribles para definir lo que es una madre más mayor, pero que es la realidad biológica. Por todo lo que has estudiado, por todo lo que conoces del cuerpo humano, de cómo nos alimentamos, etcétera, ¿crees que es una realidad que igual que aumenta la esperanza de vida, también vaya a aumentar la edad progresivamente, digamos, de la mujer para dejar de ser un riesgo tener hijos más mayor? No, yo creo que no. Y yo creo que, como dice tu amiga la ginecóloga, o sea, tiene mucha razón. Al final, la fisiología de la mujer y la naturaleza de la mujer es como es. O sea, al final, la edad fértil es, o sea, no la edad fértil, pero la edad fértil es desde la menarquia hasta la menopausia. En cualquier momento que haya ovulación puede haber embarazo. Pero los ovocitos de mayor calidad son para la etapa en la que la mujer es más fértil. Es así. Y, o sea, no ha habido un shift en en la edad de la menopausia. O sea, la edad de la menopausia, la media son 52 años en España. No ha habido en estos últimos años un cambio sustancial como para decir que la menopausia va a empezar a darse más tarde. No, eso no es así. Hay que ser muy realistas a la hora de dar también la información a la mujer. Yo es verdad que cada vez tengo un perfil de mujeres más mayores y yo siempre empiezo la conversación igual. Es como, a ver, el factor edad es un factor no modificable en fertilidad. No podemos modificarlo, no podemos dejar de crecer, no podemos dejar de envejecer. Es lo que hay. Pero sí que es verdad que ese envejecimiento viene acompañado de muchas otras cosas que sí podemos modificar. Entonces, vamos a trabajar en lo que sí podemos para que si se da el embarazo, pues que se den las mejores condiciones posibles. Pero eso, o sea, la realidad de que hay mayor nivel de abortos, hay mayor estadística de abortos, hay mayor estadística de pérdidas en el primer trimestre, de fallos de implantación y que hay un mayor riesgo de que el embrión venga con problemas y por lo tanto haya trisomías o haya algún defecto a nivel de activación de los cromosomas, eso es real, eso es real. Entonces, ¿que podemos hacer cosas para mitigarlo? Sí. ¿Que podemos hacer cosas para reducirlo? Sí, pero nunca lo vamos a eliminar. Es la realidad. Entonces, yo no sé si estoy 100% de acuerdo con si no vas a ser madre con 35, congela. Yo creo que habría que congelar incluso antes, en caso de que, si tú quieres ser madre, ya has cumplido los 30, no me parece mala idea que congeles. Luego ya decides si los usas o no los usas. Pero a mí ya incluso 35 me parece que estás en el límite alto de la congelación. O sea, ya hay mucha probabilidad que te dejes mucho dinero y que la viabilidad de esos embriones, o sea, de esos ovocitos a la hora de luego ser fecundados, no sea la más adecuada. ¿Por qué? Porque congelas con 35, pero tampoco te dicen que modifiques. Ya. Te metes directamente en el tratamiento, te estimulan, te sacan, pero si hubieses trabajado 3, 6, 12 meses antes en mejorar todo lo que puedas esa calidad, te lo compro. Pero a las mujeres no se les cuenta eso. Se les dice, 35, vete ya a estimulación y se van al ciclo siguiente. Entonces, como, complicado. Pero no, yo a día de hoy no veo ningún indicio de que la menopausia, al contrario, tú ten en cuenta que la menarquia está siendo cada vez antes. O sea, antes la media eran 12, 13 años, ahora las niñas con 9, 10 años ya tienen la regla, incluso antes. Ay, qué Sí, horror, hay una sección, yo esto lo veo mucho en Estados Unidos, en España probablemente llegará en algún momento, pero en Estados Unidos hay secciones de productos de higiene femenina, hay líneas para niñas. O sea, hay líneas con princesas, con tal, porque hay niñas que con 8 y 9 años ya tienen la menstruación. Cada vez más. Entonces yo al contrario, veo más, si veo un shift lo veo más hacia el otro lado que hacia el lado que me indicas. Vale, llegando al fin, porque llevamos ya una hora de charla, pero que se me ha pasado volando, ahí tengo 3 preguntas como finales que os quiero hacer a todas. Si fuera hoy el final, que sé que suena muy trágico, pero es como para hacer un poco una reflexión, ¿vale? Si fuera hoy el final, ¿estarías feliz y satisfecha de a quién y qué has dedicado tu tiempo? Sí, 100%. Gracias a Dios, no me arrepiento de nada. Sé que obviamente pues, podría haber hecho las cosas mejor en alguna situación, pues probablemente.
pero cualquier decisión que he tomado hasta ahora, en cuanto a todo en mi vida, con quién dedico mi tiempo, a quién se lo dedico o qué hago, solo me ha llevado a donde estoy ahora. Y donde estoy ahora soy feliz, tremendamente feliz. O sea que 100% lo repetiría 1000 veces. Qué suerte. También es, creo que es síntoma de decisiones bien tomadas, ¿sabes? Que muchas veces, bueno, que esa parte de perfeccionismo y organización no tiene por qué estar alineado con tomar buenas decisiones y se puede ser perfeccionista y organizada, pero también muy impulsiva, que es algo que me pasa a mí. Entonces, bueno, me parece que también cuando se está muy tranquila es porque las decisiones que has tomado son buenas, ¿no? Si pudieras darle un mensaje a una madre que te escucha ahora y que está agotada, que está desbordada, no hemos hablado, ¿no? de algún truco que tengas tú para decir, vale, en el momento que no puedo más, ¿qué haces para desconectar o qué mensaje le mandarías, ¿no? De, pues vete, date una vuelta, toma aire y esto te va a dar, o qué mensaje le mandarías a esa madre de un momento de desbordamiento. Porque muchas veces yo creo que lo que decías tú, ¿no? Que le ponemos unas expectativas a la maternidad que no siempre tienen por qué ser lo que imaginábamos. Entonces, ¿qué le dirías a esta madre? Bueno, yo le diría lo primero, que no hay un manual de instrucciones. O sea, nadie, o sea, te dan un bebé y no hay un manual de instrucciones que te diga que si lo haces de esta manera lo vas a hacer bien. Con lo cual, asumir un poco esa frustración de no pasa nada, no pasa nada. ¿Estás desbordada? No pasa nada. O sea, vamos a resetear. Ahora, la forma de resetear, pues va a depender mucho. Yo creo que hay algo que no hacemos muy bien las madres, por lo menos al principio, sobre todo ya cuando tienes más o cuando van creciendo te empiezas a dar cuenta, y es pedir ayuda. Yo diría, pide ayuda. O sea, cada uno puede tener sus herramientas para en un momento de desbordamiento coger, pues igual, puede ser el ejercicio, puede ser llorar, puede ser llamar a una amiga, puede ser... Y esas herramientas están ahí, utilízalas. Pero algo que no hacemos mucho es coger el teléfono y pedir ayuda. O sea, yo recuerdo uno de los mayores momentos en los que me he sentido frustrada con mis hijos y desbordada fue un momento en Nueva York, igual en la casa, momento baños, en un momento de esto de desbordamiento de... Yo siempre digo por eso que mis mañanas son maravillosas y las tardes estamos todos alterados, ya cansados. Estaba yo sola, mi marido trabajando, no tenía nada ni en ese momento, se había ido ya. Y hubo un momento en el que puse al enano en la hamaca, les eché 4 Legos y 4 Magnet Tiles, me encerré en el baño, me eché a llorar, llamé a mi marido y le dije, no puedo sola, vente. Y me dijo, voy. O sea, voy. O sea, es que ni me lo cuestionó, voy. Y en 15 minutos estaba en casa. Y a mí ya se me había pasado. Pero ese hecho de, vente, o sea, no puedo sola, y puede ser tu marido en ese momento. O sea, para mí fue mi marido, pero podía haber sido tu madre, tu amiga, tu vecina. O sea, si tienes un vecino de llamar para decir, toma, coge al niño, no puedo más. O sea, pedir ayuda. No pasa nada, pedir ayuda. Hay gente que va a saber ayudarte porque va a saber qué hacer en ese momento con una crisis de un niño, y hay gente que simplemente va a saber ayudarte porque te está escuchando. Pero pedir ayuda, no pasa nada por coger el teléfono y llamar a una amiga. O sea, yo he vivido una maternidad muy solitaria porque yo me fui a China y mis amigas no tenían hijos, las amigas que hice ayer, era la única con niños y no tenía red de seguridad, no tenía mi familia, no tenía a nadie. Me voy a Nueva York y bueno, tengo a mis padres a 3 horas, pero siguen estando a 3 horas. O sea, mis amigas igual, todos los que tenían niños eran de edad de los de Nacho. Digo, yo tengo ahora, me tengo que enfrentar a niños que nadie me puede ayudar. Coge el teléfono y pide ayuda. Yo creo que muchas veces es porque no queremos, o sea, no sentir que no somos suficientes, ¿no? Sobre todo de cara a tu marido y tal, es como que va a pensar, que además es una chorrada porque es tu máximo compañero y dices, pues si no puedo, no puedo y en otro momento no podrá él y necesitará, ¿no? Esto lo hablábamos el otro día, que es muy bueno del no es 50-50, es que hay momentos que voy a necesitar que tú me aportes ese 80 que me falta y ya está, tal cual. Y eso, coger el teléfono y pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda. O sea, no pasa nada. Y yo creo que eso es algo que vamos aprendiendo. O sea, y ahora ya pues, con la edad que tengo y con los niños que tengo, yo ya al contrario. Es como, oye, chicas, que se toman un café conmigo, que necesito desfogarme porque mi hijo está insoportable. Y entonces ya se ríen porque como todas dicen que es buenísimo, venga, a ver qué te ha hecho ahora, qué tal. Pero ya pides ayuda de otra manera, ¿no? Y aprendes a navegar eso. Es que no hay una manera buena de hacer las cosas. Hay millones de formas de hacerlo bien. Entonces, ¿cuál es la tuya? Pues nadie te lo dice, ¿no? Y vas aprendiendo. Pide ayuda. Tal cual. Y última, y para cerrar, ¿qué te gustaría que tus hijos digan de ti, ¿no? O piensen de ti en unos años cuando les pregunten por su mamá? Pues a ver, a mí me encantaría que ellos tuviesen la sensación que tengo yo con mis padres de
de volver a casa, de familia. O sea, yo creo que de hecho es algo que me llega hasta a obsesionar un poco, porque ya te digo que si me quedo en Estados Unidos, que tiene pinta de que nos vamos a quedar más años, el concepto de familia está súper disociado. O sea, tienen familias muy disfuncionales, y te crías en ese ambiente y tus hijos se crían en ese ambiente. O sea, para mí que el día de mañana mis hijos se den la vuelta y su refugio seguro sea su casa, a nosotros, y su casa entendida como nosotros como familia, estemos donde estemos, que puedan coger el teléfono y contarme cosas, que puedan, si tienen un problema, llamarme, obviamente con su red de seguridad también, que yo tampoco siempre lo digo, yo soy su madre, no soy su mejor amiga y tampoco intento serlo, pero ese refugio, me siento seguro, ¿no? O sea, yo voy a casa de mis padres y para mí es la seguridad de hacer así con mi padre o de poder contarle algo a mi madre, de irme a caminar, o sea, seguridad, o sea, mi sitio, mi refugio, mi lugar, ¿no? Me encantaría que mis hijos el día de mañana tuviesen ese momento de, joder, qué guay, que mis padres están ahí, ¿sabes? O sea, que eso fuese como, no sé, mis abuelos eran eso para mis padres y para nosotros, o sea, es algo que para mí es muy importante y poder transmitirlo, o sea, ahí es cuando diré, lo he hecho bien, Ujú. lo he hecho bien. Bueno, y te voy a decir una cosa. Tienes 3 niños. Vamos a ver cómo va a ser, porque generalmente dicen que, en mi caso, tengo que decir que no es así, y mi marido tira muchísimo a sus padres y a su familia también, y es bastante equitativo, porque los dos somos muy familiares. Pero es verdad eso que dicen, que no siempre, que de los 3 igual alguno te roba. Sí, yo ahí tengo que decir bueno, mi madre lo ha hecho muy bien también con sus yernos, porque, bueno, tanto mi cuñado, que es un italiano maravilloso, estupendo, y mi marido, que es fenomenal, en casa están súper cómodos. Entonces, claro, pues hacerles sentir cómodos también es fácil llevártelos a casa. Yo siempre lo he dicho también que mis suegros son, pues, que es una bendición, es que no sé, no puedo ponerles palabras, porque te juro por Dios que son de lo más maravilloso que hay en este mundo. O sea, absolutamente maravillosos. No hay una sola palabra negativa que pueda decir de ellos. Magnífico. Los dos. Entonces, claro, a mí eso también me hace tirar mucho para ellos. Si tuviesen unos idiotas o si me lo pusieran difícil o si yo viese que la relación con mi marido es tóxica con sus padres, pues hombre, a lo mejor tiraría más hacia mi casa. Pero la realidad es que son tan amorosos y para ellos soy una hija más y ves el cariño que tienen hacia sus nietos, que es como, ¿cómo voy a? O sea, yo no puedo, no puedo, ¿no? Yo quiero que mis 4 abuelos han sido unas figuras muy importantes en mi vida. ¿Cómo voy a tirar solo hacia los míos? O sea, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, yo espero, siempre lo he dicho, ser igual de maravillosa que mi suegra y igual de maravillosa que mi madre. De, oye, nunca molestar, siempre estar ahí para lo que necesiten. Y espero poder educar a mis hijos en buscar personas que Lo bueno, pues que entiendan tengan igual. valores muy similares, ¿no? También tengo situaciones en casa no, en familia en general, porque las familias son muy grandes, tanto la de mi marido como la mía, pues de casos en los que pues efectivamente pues al final se les pierde, ¿no? Pero yo espero, ya te diré igual, si en algún momento te digo lo he hecho bien, si en algún momento pues tengo la suerte de tener Seguro que unas sí. personas maravillosas. Seguro que sí, porque además que teniendo tan trabajado ese concepto de familia es algo que se mama, ¿sabes? Yo creo que por eso Sí, esa parte es muy importante. Yo siempre digo que además yo quiero ser una madre como fue la mía en ese sentido, de tener la casa llena. O sea, sí, ya no nosotros solo, somos. mi madre era muy de nuestros amigos también en casa, ¿sabes? Más que nosotros que nos fuéramos que, por ejemplo, tengo amigas que sus madres, lo contrario, no les ha gustado nunca que hagan barbacoas en su casa, o no les ha gustado, siempre es como que no, que todo en orden, ¿qué tal? Pues al final mi madre ha sido siempre todo lo contrario, y cuanto más en casa, mejor. Y a día de hoy que mi hermana ya tiene 27, es como cena con las amigas del máster en el jardín, ¿por qué tal? Pues es como un poco así. Entonces yo creo que eso te invita también a querer estar en casa y esa Sí. sensación de querer casa, ¿no? Entonces, seguro que sí. Para mí eso es muy importante. De hecho, mi madre ha sido así siempre. Yo he hecho todo era en mi casa o en la de mi vecino, que es mi primo, y entre la suya y la mía organizábamos todos los saraos, porque mi madre siempre ha preferido tener en casa que irme a cualquier otro lado. Y de hecho, mi madre conoce a todos mis amigos de todo, o sea, yo, pero hasta ahora, o sea, ven a Nueva York y yo saco a mis amigos a cenar con mis padres, o sea, para mí es importante que mi entorno de amigos conozca a mis padres y que mis padres conozcan a mis amigos, me parece algo esencial. Y es algo que vivimos mucho. Mis abuelos eran así, tenían una casa con puertas abiertas, eran los únicos que tenían piscina. Pues ahí estábamos ciento y la madre. Y mi abuela siempre ha sido de las de, si no hay cena, se hace un huevo frito. O sea, no pasa nada. No pasa nada. En la época en la que no había delivery, que ahora hay delivery, pero esa era como, aquí no va a faltar comida nunca, aquí nunca le vamos a cerrar la puerta a nadie. ¿Que te quieres quedar a cenar? Da igual que seamos 5 o 50. Da igual. Entonces yo me he criado así
gracias a Dios, y es algo que quiero traspasar con mis hijos y aquí lo hacemos. En Nueva York somos los que organizamos los saraos siempre, siempre hay follón en casa, en China éramos iguales. A mi padre le tengo frito aquí porque igual siempre que puedo en Dominicana pues organizamos algún sarao y me dice, pues que siempre hay gente en casa y yo ya bueno. Entonces eso sí, yo creo que sí que espero poder ser capaz de transmitirlo. Me parece muy importante. Pues nada, Bea, millones de gracias. Un placer una vez más. A ver si pasas por España, aunque sea una semana seguida, y nos podemos ver, que es como imposible. Sí, está siendo... Y si no, pues tendré que ir yo a Dominicana, que no me importa. Oye, tú ya sabes que aquí, Charlie, Dientes de Perro lo abren en diciembre. Pero sin niñas. Sin niñas. Ese es un viaje de relax de verdad. Entonces, nada, agradecerte. No es un viaje pendiente, No, ¿no? Ese es pendiente también porque a ese me gustaría ir con mi hermana, que no lo conozco, y es algo que tengo súper pendiente y que me fliparía. Y es un viaje que también a largo plazo pienso en que tengo como viajes que me gustaría hacer con mis hijas, y es uno que también a largo plazo me gustaría, Sí, porque me parece, sin conocerlo, me parece como bastante imponente. No, es Así impresionante. Yo te recojo, o sea, te recibo donde a ti te dé la gana. O sea, que si es eso, te voy a buscar al aeropuerto y te traigo. no me Y a cabe. Madrid, desde luego, siempre, o sea, siempre acabo yendo, pues verá que paso, ahora voy en septiembre, pero paso nada. Es que no paso ni horas, creo que de hecho hago escala en aeropuerto, creo que ni salgo. Pero sí, en algún momento necesito, yo ya hablo con mi marido, que una semanita al año yo sola con mis cosas, mis amigas, mi familia, necesito. Así que nada, yo creo que este año va a ser a finales de enero. Vamos a ver. Bueno, genial, pues hablamos. Pues ahí hacemos algo. Genial, Nada, mil gracias, Bea, una vez más. Te mando un beso enorme. Igualmente. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao.